Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a realizar el podcast con mi compañera Sharon Oliver Ardiles y mi persona, Martín Flores. El tema de la exposición es una comparación entre la obra Los de Abajo de Mariano Azuela y Aves sin Nido de Claudine Mato de Pablo. Sí, vamos a empezar con un pequeño resumen, pero antes cabe aclarar que si bien en el documento inicial propusimos hablar sobre el conventillo, vimos más adelante en la realización de ese trabajo que era mucho más conveniente hablar de un exponente de naturalismo como Los de Abajo, ¿no? Porque consideramos que se relacionaba mucho mejor con la obra de que va con mi compañero. Vamos a empezar con un pequeño resumen de qué trata principalmente las obras, ¿no? Bueno, en primer lugar, Aves sin Nido, escrito por Claudine Mato de Turner, nos narra la historia primero de un pueblo en Kiev, ¿no? Un pueblo ficticio por la autora, que nos narra las injusticias del pueblo, ¿no? Donde está regido por las normas del Estado, de la Iglesia y de la opresión de los indígenas, ¿no? La obra nos narra principalmente donde nuestros personajes, la familia Yupanqui, tiene que pagarle 40 soles a la iglesia, al cura, por el entierro de la nuera de la señora Yupanqui, ¿no? Entonces, la novela transcurre, ¿no? De que ella no puede solventar estos pagos, justamente porque, como son indígenas, ellos no cuentan con recursos económicos tan elevados. Entonces, ella le cuenta sus penurias a la familia Marín, una familia de criollos, quien ella, viendo su situación, decide ayudarla, prestarle el dinero, ¿no? Y bueno, a pesar de que los Yupanqui le pagan al cura, el cura en primer lugar no quiere aceptar el dinero, ¿no? Puesto que él cree que ya sea o lo hurtó o lo obtuvo de otras maneras. Entonces, la señora Yupanqui le dice, ¿no? que un buen cristiano se lo dio, y al final confiesa de quién se lo había dado realmente, que fue la familia Marín. El cura, al enterarse de esto, justamente se enfada, habla con el corregidor habla con los indígenas, con el campanero, para que ellos mismos para que los indígenas se levanten en contra de la familia Marín. Entonces, fueron un grupo grande de indígenas a atacar a la familia Marín. Entonces, en esas peripecias, donde justamente se encontraba la familia Yupanqui también para defender a los Marín, muere tanto el esposo como la esposa, Yupanqui, ¿no? Entonces, en su muerte dejan huérfanos a sus hijas, ¿no? Y la familia Marín acepta, ¿no? en adoptarlas y criarlas como si fueran sus hijas, ¿no? Entonces, durante la novela vemos otro personaje, quien es el hijo del corregidor, que está enamorado, ¿no? de Margarita, quien es la hija huérfana, ¿no? Sin embargo, él, al enterarse que su padre, el corregidor, fue quien mandó al campanero a levantarse contra la familia Marín, él le dice a su padre, ¿no? Que por favor él deje el puesto de gobernar el pueblo, ¿no? Y que acepte su culpa junto con el cura, ¿no? Entonces, la novela sigue transcurriendo y la familia Marín decide, ¿no? Levantar voz y decir quiénes han sido los culpables de la muerte de la familia Yupanqui y que liberen al campanero. Entonces ellos deciden más adelante en irse a Lima para tener una buena vida, para criar a Margarita y a su hermana como buenas mujeres, buenas esposas, ¿no? Y cuando se encuentran en Arequipa en una posada, aparece el hijo del corregidor para confesarle todo su amor a Margarita, ¿no? Al saber que en realidad su padre es el campanero y no el corregidor. Sin embargo, la novela tiene un giro en la trama al reconocer que Margarita también era la hija del campanero, ¿no? Entonces así terminan en una tragedia, donde ambos se encuentran en una relación incestuosa
pero al final nunca terminan juntos. Respecto a los de abajo, la historia está conformada en 3 capítulos que luego se segmentan en subcapítulos, ¿no? Principalmente nos cuenta la historia de la Revolución Mexicana de inicios de 1900 a 1920, que es más o menos la época en la que se desarrolla la historia. La historia nos habla de un personaje principal, Demetrio Macías, y como se desarrolla siendo un líder de una banda de bandidos que eventualmente se convierte en parte importante de la revolución. La historia se maneja con 2 protagonistas, o si bien un protagonista y un personaje secundario muy importante, que sería Luis Cervantes, ¿no? La historia nos habla bastante del choque de ambas ideologías, porque Luis Cervantes es un intelectual, ¿no? Que racionaliza mucho y es una persona leída que encuentra en los bandidos de Demetrio Macías la representación de lo que él admira bastante de estos procesos revolucionarios. La obra empieza con un grupo de federales atacando sin motivo alguno la familia de Demetrio y intentando defenderse junto a su grupo. En torno a esto empieza su destierro, por así decirlo, de las tierras que le correspondían, para intentar de alguna forma reconstruir su forma de vida del pasado. Todo esto mediante una serie de batallas contra los federales, entre las cuales eventualmente termina conociendo a Luis Cervantes, el cual era un desertor de estos grupos, porque él nunca quiso ser un federal, por así decirlo, nunca quiso ser un hombre del Estado, un militar del Estado, sino que es obligado a tener este rol porque él era un crítico. Él era estudiante de medicina y de periodismo, era periodista, y en estos intentos de criticar a su gobierno lo terminan capturando y lo obligan a ser parte de. Él no está de acuerdo con eso, así que termina desertando, y en este proceso termina conociendo a Demetrio Macías en un conflicto que tuvieron los dos y se terminan aliando, por así decirlo. Más adelante, Luis Cervantes, vamos a darnos cuenta que es, por así decirlo, aquel que lleva el control o manipula quizás a la banda y a Demetrio, porque los termina llevando a unirse al ejército revolucionario mucho más estructurado, porque al inicio eran bandidos, ¿no? Era un grupo de bandidos que iban de pueblo en pueblo, si bien matando federales, no lo hacían con grandes aspiraciones, ¿no? De igual manera, en estos momentos en los cuales se conocen, hay que entender que Demetrio está gravemente herido, y se nos plasma cómo los pueblos tienen en gran consideración a los revolucionarios, cosa que iría cambiando con el paso de los capítulos, ¿no? Aquí se plantea otro personaje importante, que es Camila, de la cual terminará siendo la amante de Demetrio, el capitán, ¿no? Siguen con su camino una vez ya recuperado Demetrio, y en ese proceso es que terminan volviéndose parte del ejército revolucionario y se convierten en un eslabón más, ¿no? Aquí empieza un poco la degradación moral de tanto de los personajes de la banda D como del mismo Demetrio, ¿no? Que es algo que me explayaré más adelante. Pasa el tiempo y tras ganar muchas batallas es que ya cerca del capítulo 3 se logra una victoria, por así decirlo, muy grande, y los personajes consideraban que ya estaba acabada en la guerra, pues se terminan dando cuenta que realmente solo liberaron un pequeño fragmento de todo lo que es México, ¿no? Y tras la noticia de la muerte de sus líderes, terminan renunciando a estos intentos, pero al Demetrio intentar regresar a su hogar se da cuenta de que ya es un hombre militarizado que vive por y para la guerra. Rechaza su hogar y regresa al conflicto junto a todos sus hombres, los cuales terminan muriendo en una batalla, que él es el último hombre en pie, y el libro cierra con un fragmento muy importante y muy interesante, que creo que es de lo que habla principalmente la obra,
que es que los conflictos armados y las revoluciones en Latinoamérica nunca duraron mucho ni tuvieron grandes propósitos porque carecían de un fundamento ideológico. Por lo mismo se deja bien en claro como una figura retórica que el personaje de Demetrio agarró su fusil eternamente, de que batalló eternamente sin ninguna razón de por medio, más allá de la violencia por la violencia misma, que es lo que se va construyendo a lo largo de la obra, ¿no? Ahora vamos a pasar un poco más a explicar qué géneros vamos a estar tocando, en mi caso el naturalismo y en su caso el realismo, ¿no? Más o menos, ¿qué opinas de tu género? En sí es el realismo, ¿no? Entonces vemos que esta obra se ajusta, ¿no? a las características que tiene el realismo, ¿no? Puesto que vemos una sociedad, a pesar que es en un pueblo ficticio, vemos una sociedad marginalizada, oprimida y explotada laboralmente, ¿no? Que vive con injusticias a cada momento, ¿no? Nos encontramos primero con la familia Yupanqui, quienes viven, quienes son explotados laboralmente, quienes por todo su trabajo, a pesar de trabajar duro, siguen recibiendo poco dinero. Sí, también. Pero, y bueno, encarna también los personajes, quienes son los Marín, quienes son la voz de la justicia, ¿no? Quienes tratan de ayudar a los indígenas, ¿no? Entonces, lo característico de esta obra, para que sea realista, vemos que sí, toca problemas sociales, la problemática actual de aquel entonces, y nos encontramos con personajes que a pesar que no son los Yupanqui, los Marini, el corregidor y el cura, son personajes que siguen centrándose, focalizándose en un entorno, ¿no? en algo colectivo, ¿no? La familia Yupanqui no solo son personajes individuales, ¿no? Es la representación de todos los indígenas. De ahí tenemos a los Marín, ¿no? Quienes son la voz de la justicia, quienes representan a los criollos, quienes hacen en contra de la opresión hacia los indígenas. Y luego tenemos al corregidor y al cura, quienes son los criollos que, teniendo todo el poder en sus manos, ya sea el poder del Estado y de la Iglesia, ¿no? lo usan como una especie de muro para poder justificar todas sus injusticias, ¿no? Hacia los indígenas. De ahí nos encontramos con lo que son un narrador omnisciente, ¿no? Un narrador que lo ve todo, un narrador que nos cuenta todo lo que está pasando, ¿no? Y en sí lo que busca esta obra no es contarnos una historia romántica sobre dos personajes que no pudieron estar juntos, sino nos cuenta cómo ha sido la vida de estos indígenas, ¿no? Y el por qué y cómo este conflicto, ¿no? tuvo repercusión en el final de la obra, ¿no? Entonces, lo que hace el realismo es poner al lector en ese pensamiento de si estaba bien, si estaba mal, ¿no? Como lector te da una posición para criticar moralmente más que todo la obra, ¿no? Empleando ese tipo de personajes. Respecto al naturalismo, tenemos que entender que es un movimiento literario que surgió en Europa, ¿no? Y como cualquier movimiento extraído o importado a Hispanoamérica, sufrió grandes cambios. Un claro ejemplo es el romanticismo, ¿no? Que si bien en Europa donde surgió, por ejemplo, la naturaleza era vista como algo bueno y como una aspiración, en Hispanoamérica fue todo lo contrario, ¿no? Lo mismo con el individualismo, con la sociedad, con la ciudad. Todos estos elementos que eran claves y eran fundamentales en Europa fueron cambiados para Hispanoamérica. Estos géneros literarios sufren una mutación, una metamorfosis al momento de trasladarse acá, con realidades distintas a las que hay en otros lados. En este caso, si bien el naturalismo tenemos que entenderlo como una evolución, como una evolución, ¿no? del realismo, acá fue muy distinto, ¿no?
si bien en primera instancia empieza como una observación empírica y un determinismo biológico que intenta explicar cómo el contexto en el cual los personajes normalmente marginalizados se van desarrollando en torno a su realidad. En Hispanoamérica abandona estos rasgos más biológicos y se centra mucho más en un determinismo histórico, en un determinismo social, en un determinismo racial, ¿no? Como todos estos aspectos afectaron de una forma u otra, que es algo muy importante en el naturalismo, que posiciona bastante a ciertos personajes en situaciones sumamente complicadas, ¿no? Para ver cómo estos se desarrollan en torno a cómo empiezan desde un punto A y terminan en un punto B, que es algo muy interesante que se da en toda la obra, ¿no? Que los personajes evolucionan, cambian bastante. De igual manera, otro aspecto importante es que tienen una escritura directa, quizás sobria, que es algo que está muy plasmado en la obra, que si bien hay un capítulo exclusivamente de Luis Cervantes, que es otro personaje importante, el cual es el único momento en la obra en la cual se permite el autor tener descripciones más detalladas. En general, el único momento en el cual tenemos párrafos grandes es en los comentarios, en las conversaciones que tienen, ¿no? Fuera de eso, la narración en sí es corta, es escueta, es sobria y es directa. ¿Qué más podría decir? Los ambientes marginales es un aspecto sumamente importante del naturalismo, ¿no? Y estamos hablando de un grupo marginado. Son sumamente, los bandidos no son bandidos porque quieren, a diferencia que es un símil muy claro con los federales. La mayoría de los federales tampoco han querido ser federales, ¿no? Han sido obligados por sus circunstancias y están batallando a regañadientes, ¿no? Los bandidos de igual manera, ¿no? En su mayoría son personas que han sufrido injusticias de manos del Estado y se han visto obligados a recurrir a este tipo de vida que no deseaban. Bueno, para relacionar un poco más el género que a mí me tocó con cómo se relaciona con la obra, creo que se relaciona de tres aspectos muy importantes, que sería, para empezar, la evolución que tienen los personajes, ¿no? Demetrio Macías empieza siendo un hombre sin grandes ambiciones, ¿no? Empieza de cierta forma siendo una persona sencilla, ¿no? Su plan de vida era la revolución, por así decirlo, o su revolución, para conseguir el retorno a un estilo de vida mucho más sencillo y que él encontraba mucho más placentero, a diferencia de, por ejemplo, Luis Cervantes, que era una persona académica e intelectual que racionalizaba los procesos de revolución e intentaba encontrar una ideología mediante la cual mantenerse dentro de este proceso, que él consideraba que era una manera para conseguir más poder y más prestigio. Demetrio Macías no, él no buscaba nada de esto. Inclusive cuando llegan a conectarse, cuando llegan a conversar por primera vez, Luis Cervantes lo halaga, ¿no? Lo considera un exponente de estos procesos revolucionarios, a lo cual él responde que él no sabe de lo que está hablando. Él solamente hace esto para conseguir su propia paz, su propia libertad, por así decirlo. Además de esto, el momento en el cual los bandidos de Demetrio se unifican al ejército revolucionario mucho más organizado, ahí también se da otra ruptura, ¿no? Con los ideales, y empieza la degradación moral y la degradación de ideología de Demetrio, ¿no? Demetrio primero no estaba interesado en grandes riquezas ni en conseguir territorio. Demetrio estaba interesado en recuperar su riqueza y en recuperar su territorio. Demetrio no estaba interesado en seguir órdenes. Él deja muy bien claro que no era de su interés ser un peón más. Eventualmente Demetrio se vuelve un peón más y se vuelve una persona interesada en seguir las órdenes de sus superiores, ¿no? Demetrio era justo con el pueblo. Demetrio era una persona querida por el pueblo, hasta que eventualmente comete barbaridades contra el pueblo en
en momentos claves de la obra en los cuales él ya deja de distinguir entre federales y entre gente del pueblo oprimida, ¿no? Entonces se da un fuerte cambio, y este cambio se da por este intento del naturalismo de poner a sus personajes en situaciones sumamente complicadas, mediante las cuales van a tener que sobrellevarlas usando de herramientas su pasado y la forma en la que fueron criados y su entorno social, su entorno histórico, ¿no? El determinismo ya está muy presente. Demetrio se ve sumamente cambiado, sumamente alterado, porque está en un entorno que así lo necesita, ¿no? Está en un entorno que lo obliga a transformarse en este nuevo tipo de hombre. En cambio, Luis Cervantes, en su constante búsqueda del poder, termina perdiendo la noción de por lo cual él estaba peleando, ¿no? Él era un hombre revolucionario mediante los libros, ¿no? Mediante la ideología. Él creaba academia, por así decirlo, o creaba teoría, o creía en teorías que lo iban a llevar a la libertad absoluta de los pueblos, ¿no? Él peleaba por eso, él se sacrificaba por eso. Pero vamos viendo, sobre todo con el personaje de Solís, que es, como por así decirlo, una versión mayor de Luis Cervantes, el cual se termina desencantando de la revolución, porque se da cuenta de que estas revoluciones eran más que nada violencia por violencia y una adquisición de poder. Un eje central de la obra es que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Los federales se deja bien en claro que primero nunca quisieron estar en este conflicto, al igual que los revolucionarios, pero que se cambian los roles, que eso es algo que se deja muy en claro casi al final de la obra, en el cual tanto revolucionarios como federales ya estaban unidos, como que eran parte del mismo organismo. Luis Cervantes en este proceso se termina dando cuenta tras la muerte de Solís, que es lo que le aguarda, ¿no? Que la revolución no es una revolución en sí misma, sino que él siempre tuvo razón, y que solamente era un grupo de bandidos en un grupo de bandidos mucho más grande. Por lo mismo él termina renunciando a todo esto y se va a El Paso, Texas, para terminar sus estudios de medicina, ¿no? Otro aspecto muy importante es que el rol de la mujer en esta obra es de dos formas. Una es como objeto en el personaje de Camila, que es la amante del personaje, ¿no? Que no tiene opiniones, sino que se apega a Demetrio para conseguir paz y poder. Y está el rol de la Pintada, que es otra mujer, la cual, a diferencia de ella, si bien tiene ciertos rasgos de sororidad y valora mucho el rol de la mujer e intenta ayudarla, en este proceso de supervivencia termina asimilando lo peor de los hombres y termina asesinando a Camila en un arrebato de celos, ¿no? Creo que principalmente ahí se da el naturalismo en mi obra. Siento que es una muy buena obra, está muy bien escrita, y personalmente me gusta mucho que sea que tenga este lenguaje tan directo, tan sobrio, ¿no? Vamos a pasar un poco más a comparaciones más directas entre ambos géneros y entre ambas obras. Hasta donde más he podido contar, veo que en tu caso no se explora tanto los pasados ni el entorno en sí mismo, sino que habla más de realidades aisladas y cómo estas se van desarrollando, ¿no? Sí, justamente la novela, yo lo veo como dos tragedias, ¿no? La primera tragedia, donde vemos la muerte de los Yupanquis, quienes eran una familia de indígenas marginalizados, quienes son asesinados igual por un grupo grande de indígenas marginalizados, ¿no? O sea, murieron a manos de sus propios compatriotas por la culpa del corregidor del cura, justamente porque ellos empezaron a manipularlos, a meterles ideas en la cabeza, ¿no? Para que justamente se levanten. Entonces, estos personajes encarnan lo que es la familia Yupanqui, ¿no? Encarnan, ¿no? Lo que es el realismo en sí, ¿no? Porque nos siguen describiendo, ¿no? Todos ¿Dinámicas sociales? Todas las dinámicas sociales, puede ser
todas las injusticias que han vivido, la problemática, ¿no? La opresión, la marginalidad por parte del Estado, ¿no? Por parte en sí de los criollos. Entonces, la obra en sí, al comienzo de la obra podemos ver, ¿no? Toda esa problemática. Sin embargo, la segunda tragedia que yo vi fue de Manuel y de Margarita, quienes son víctimas de este tipo de sistema, ¿no? Que al final vemos un final trágico, ¿no? No un final feliz donde todos quedan juntos. Sin embargo, yo creo, en mi punto de vista, que sí toman ese tema de la marginalización del indígena como un tema aislado, ¿no? Porque al fin y al cabo, si nada de estos hechos hubieran ocurrido, si la muerte de los Yupanqui no hubiera pasado, igual Margarita no hubiera podido estar con Manuel, porque su conflicto era más que todo la relación incestuosa, ¿no? Entonces, yo creo que sí muestra aspectos realistas, ¿no? Por cómo es narrada, por cómo es detallada, ¿no? La parte de las injusticias. Pero más adelante yo ya lo veo como algo ajeno. O sea, más que nada en la construcción de de lo que intenta comunicar, las historias en esto del realismo es darle al lector la posibilidad de crear sus propias conclusiones, ¿no? Sí, justamente lo que hace Clarina Manto de Torner en esta novela es que nosotros nos pongamos a pensar, ¿no? ¿Cuál es el motivo, ¿no? del maltrato hacia los indígenas? ¿Por qué uno es superior y el otro es inferior? ¿Y por qué lo acepta, ¿no? Porque al final vemos que los indígenas que matan a los Yupanqui aceptaron ser marginalizados y manipulados por el Estado y por el cura, ¿no? Y bueno, eso es lo que más que todo se ve, ¿no? Entonces el lector tiene la voz final de decir, no, o sea, esto está mal, ¿no? Claro. Entonces nos da como un pensamiento más moral y ético sobre la novela, ¿no? A diferencia quizás del naturalismo, ¿no? Que por su propio carácter ya un poco más académico, por así decirlo, y de una observación más científica, es más un ensayo quizás, es más un ejercicio que tienen los autores para plasmar una realidad, desarrollarla para darle valía a sus opiniones, ¿no? Que en este caso es que las revoluciones no sean una ideología, se caen por sí mismas. A diferencia quizás del realismo que plasma historias centradas y que no dan tanto juicio de valor, sino que permiten que el mismo lector construya su opinión respecto a la historia, a diferencia del naturalismo que te construye una opinión y te la plasma con argumentos y con hechos. Creo que sería todo con esta cuenta. Sí, eso sería todo. Sería todo, muchas gracias.